El domingo pasado habíamos comenzado una serie en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a predicar a través de este libro en los próximos meses. Y habíamos hablado que el énfasis de la primera epístola se enfoca en la venida de Cristo por su iglesia. Pero la segunda epístola se enfoca en la venida de Cristo con su iglesia. Primera Tesalonicenses, el rapto, el arrebatamiento. Segunda Tesalonicenses, la revelación, lo que llamamos usualmente la segunda venida. Pero queremos enfatizar que esta es Primera de Tesalonicenses, es la primera epístola del apóstol Pablo que él escribe y que escribe a una iglesia. Y era una epístola muy temprana y él estuvo muy poco tiempo con estos creyentes. Sin embargo, estos creyentes conocían sobre la deidad de Cristo, conocían sobre su muerte y su resurrección, conocían sobre la conversión del pecador, conocían sobre un andar santo, conocían sobre el retorno de Jesús. En poco tiempo es impresionante que ya ellos conocían distintivas fundamentales de teología. Y habíamos hablado la semana pasada sobre el bosquejo del libro, la ciudad, todo lo de la introducción, y no podemos hablar de eso de nuevo porque ya el tiempo se va, pero usted puede ir a YouTube o en este caso a Facebook del domingo pasado y después lo transferimos a YouTube y puede ver el primer mensaje de esta introducción. Hoy vamos a comenzar el segundo mensaje de la introducción, porque en esta introducción, que son 3 versículos, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia o perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la introducción a esta carta. Y hay tanto aquí que vemos. Él comienza hablando en ese versículo 1 que la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estamos hablando aquí de la deidad de Cristo. Está conectado Dios Padre con Jesucristo como una persona. Dios Padre y Dios Hijo. Dice que la iglesia estaba en el Señor Jesucristo. La idea aquí es posesión. Y hay tantos versículos que hablan sobre estar en Cristo. Dice la Biblia que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos de los siglos. No, Dios nos llamó en Cristo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Romanos 8:38 al 39, hablando que nada nos separará del amor de Cristo. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 1:6-7, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Todo esto en Cristo. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, estamos en Cristo, estamos en una unión con Cristo, le pertenecemos a Cristo. Y segunda de Corintios 5:17, quizás el versículo más conocido de todos estos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esa frase ahí es importante porque estamos en Cristo. Pero noten lo que sigue aquí, él dice, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esas dos palabras Pablo las usa en todas sus epístolas de alguna manera o de otra. Pablo lo usa en Romanos 1:7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:3, igual. Segunda de Corintios 1:2, igual. Primera de Gálatas 1:3, igual. Efesios 1:2, igual. Filipenses 1:2, igual. Colosenses 1:2, igual. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en Primera Tesalonicenses lo vemos, y en Segunda de Tesalonicenses dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero también lo hace en Filemón, gracia y paz a vosotros. Así que Pablo, en todas sus epístolas, de alguna manera o de otra, este es su saludo, gracia y paz. Gracia, el saludo griego, paz, shalom, el saludo hebreo. Y Pablo dice gracia y paz. Gracia, la gracia es un favor inmerecido, un favor de Dios que nos llega independientemente de, y de hecho, en contra de nuestras consideraciones sobre lo que merecemos. Hablamos un poco de eso la semana pasada. Él nos dio en Cristo todo lo que requería de nosotros. Y en lugar de condenación nos dio aceptación y vida. La gracia de Dios obrando en nosotros y por nosotros. Lo interesante de esta frase, gracia y paz, es que nunca viene inverso. Nunca dice paz y gracia. Siempre es gracia y paz. ¿Por qué? Porque la paz es el resultado de la gracia. La gracia es salvación, la paz es el fruto de la salvación. En cuanto a la paz de Dios, el Señor Jesús nos ha reconciliado con Dios por su sangre y Él ha eliminado todo obstáculo y ha derribado toda hostilidad al llevar nuestra maldición y satisfacer la ira de Dios en nuestro lugar. Ya no somos enemigos de Dios. Somos aceptados como suyos. Y hermanos, esa paz debe caracterizar al cristiano porque dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Noten, lo primero es paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten el otro versículo, Juan 16:33. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Noten, paz con Dios, paz interior. Y hay otra área. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ahí tenemos
Paz con Dios, paz interna, paz con mi prójimo, paz con los hombres. Podemos tener paz si hemos recibido la gracia de Dios. Es interesante que en 1 Tesalonicenses, que él nos habla aquí en el capítulo 5 del Dios de paz, y luego en el 2 Tesalonicenses 3:16 él dice que el Señor de paz. La paz es de Dios y del Señor Jesucristo, y Él nos las da a nosotros. Entonces, hermanos, vemos la gracia y paz, pero ahora vemos también que Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, y obviamente y orando por ellos. Pero a menudo Pablo nos demuestra un corazón tan agradecido. Dice 1 Tesalonicenses 2:13 aquí en el próximo capítulo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. 3:9: ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 2 Tesalonicenses 1:3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y 2 Tesalonicenses 2:13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos. Acción de gracia. Pablo era un hombre agradecido por estos hermanos, por estas iglesias. Pero también en la introducción, en los saludos aquí, Pablo en el versículo 3 dice: acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. 3 virtudes él da aquí, 3. Nos acordamos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia o perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son 3 virtudes internas: fe, amor y esperanza. Suena familiar estas 3, ¿no? 1 Corintios 13:13 dice: 3 cosas que son para siempre: fe, esperanza y amor. La más grande es el amor, dice él. Colosenses 1:4-5 también hablan del amor de Dios, la esperanza que Dios da, y también nos habla de la fe. Primera de Pedro 1:21 y 22 también nos hablan de esas 3. Hay varios pasajes que hablan de las 3, de estas 3 virtudes que Pablo piensa, y Pablo nos dice que debemos de tener. Si somos cristianos, debemos de tener fe, esperanza y amor. Dice él que la obra, en el versículo, la primera palabra que él usa, en el versículo 3, la obra de vuestra fe, no, la obra que es producida por fe, la obra indica el tipo de fruto, que es obras. Santiago es el más que habla de este tema, porque Santiago dice que muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces las obras es parte de la vida cristiana, es lo que se ve. ¿Qué produce obras en el creyente? Bueno, fe, amor y esperanza producen obras. La obra indica el tipo de fruto, el trabajo indica la calidad del fruto, que es un esfuerzo, que es un afán, que es arduo. Esa es la idea aquí de trabajo, la palabra trabajo aquí, topos.
Y paciencia, hermanos, indica la cantidad o la longevidad del fruto. Entonces, hay 3 áreas aquí que él desarrolla de virtudes internas, indicaciones de que son creyentes en el Señor. La primera es la base para su servicio, hermanos. ¿Cuál es la base? Es la fe. La fe es la base del servicio. Hermanos, es importante reconocer que el cristiano tiene que trabajar, que el cristiano tiene que obrar. Es parte de ser creyente, servir, obrar, demostrar mi fe en una manera tangible, en una manera visible. No simplemente decir tengo fe. Los héroes de la fe en Hebreos 11, increíblemente, hermanos, eran obras. ¿Por qué se destacaron estas personas? Por sus obras, por su obediencia a Dios. Usted mira uno por uno de los héroes de la fe en Hebreos 11, y cada uno es conocido por acción, no simplemente una fe invisible, una fe no palpable. No, era fe visible, eran obras visibles, eran actos de obediencia a Dios. Y es importante reconocer esa palabra trabajo en la segunda parte que dice la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y la palabra aquí trabajo es esa palabra que mencioné de un arduo trabajo, de un esfuerzo fuerte. Creo que le puse una definición. Es esforzarse, es trabajar. La palabra puede traducir molesto, afán o arduo trabajo. Hebreos lo pone de esta manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, es algo importantísimo en la iglesia. Servirnos unos a otros, servir a los santos. ¿Y qué dice aquí? Dios no es injusto de olvidar su trabajo, su obra de amor. La idea de amor aquí es amor ágape, es amor incondicional. No depende si la persona lo merece o no. Si hay una necesidad, extendemos la mano, caminamos con nuestros pies para ayudar, para servir, especialmente a los santos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y también él menciona aquí la idea en la tercera parte, y es la duración del servicio depende de la esperanza. En otras palabras, aquí la idea es cuando uno está esperando esa segunda venida, esa expectativa, uno puede ir más lejos y perseverar. Para el cristiano, la segunda venida es algo que anticipamos. Para el incrédulo, nada que ver con la segunda venida de Cristo. Nada que ver, porque viene Cristo como un juez y ellos no quieren enfrentarse a ese juez. Es con esta perseverancia, es posible porque estamos esperando esa venida del Señor Jesucristo, como dice ahí, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
la perseverancia, la habilidad de poder permanecer bajo presión. No, hermanos, cuando hay una crisis, cuando hay una muerte, cuando hay una enfermedad, el cristiano tiene esa esperanza en el Señor, de que todo va a estar bien. Si no en esta tierra, si no en este cuerpo humano, en la próxima, en el próximo cuerpo que será nuevo, hecho nuevo. Y esa esperanza, hermanos, nos ayuda a nosotros. Y Pablo daba gracias a Dios por estas virtudes internas que estos hermanos tenían. Virtudes que producían obras. ¿Y usted, hermano? ¿Tiene usted estas virtudes que producen obras? ¿Es usted conocido por las obras? ¿Por buenas obras? Que debe ser algo automático, hermanos. No somos salvos por obras. Pero la fe que no obra no es fe salvadora. La fe salvadora obra, sirve, trabaja, se esfuerza para servir en el nombre del Señor. Y hermano, Pablo se acordaba de estos hermanos por su servicio. ¿Se acordará alguien de usted por su servicio? ¿Se acordará algún hermano de usted por su servicio? Hermano, si usted no acostumbra a servir, le invitamos. Vamos a servir, sirviendo al Señor para la gloria de Dios y también el ánimo para otros hermanos, tanto líderes como el más nuevo aquí en la iglesia. Así que le invitamos. Vamos a ser parte del ejército de Dios, obrando y sirviendo para la gloria de Dios, recordando que Dios no es injusto para olvidar tus buenas obras. Oremos.